Estamos listos para dar comienzo a una nueva aventura. Acompáñanos a disfrutar de este viaje de prueba piloto con la Jacuneta 3.0 por Argentina antes de embarcarnos a un próximo continente y probablemente este sea el último video por América. Estamos en Tunuyán cargando combustible en la Jacuneta. En el video anterior te mostramos cómo fue mudarnos a un motorhome. El precio del combustible en Argentina en este momento es de 1.447 pesos el litro de Infinia Diesel, un poquito más de $1. Llenamos el tanque y tenemos unas 3 horitas desde acá hasta Las Leñas. Recientemente hicimos una compra de provisiones, así que mientras cargamos combustible voy a aprovechar a guardar todo en la heladera. Y ahora sí, finalmente ya estamos en la ruta. Nos esperan unas 3 horas de viaje aproximadamente. El plan era salir más temprano, pero es difícil. Almorzamos con la familia, asadito de domingo. Sobremesa. Y se nos hizo tarde. Pero bueno, hay que aprovechar a compartir. Debo decir que se me cayeron unas lágrimas cuando nos despedimos, porque sé que a esta parte de mi familia que nos despedimos ahora ya no la vemos más. Por unos meses. Bueno, pero ya es distinto cuando te despedís y que sabes que es más definitivo. Según el GPS vamos a estar llegando cerca de las 9:30 de la noche, así que hacia allá vamos. Oficialmente le damos el bautismo a la Jacuneta por la ruta más famosa de la Argentina, la Ruta Nacional 40. Para aquellos que sean nuevos en el canal, todo este tramo es ya he perdido la cuenta de cuántas veces lo hemos hecho. Iba a decir que lo hemos hecho con todas las Jacunetas. Y más de una vez. Y más de una vez. Pero bueno, las imágenes más recientes están en los primeros videos de este año, del 2025, cuando emprendimos nuestro viaje hacia la carretera austral y Torres del Paine después de habernos casado. Así que si quieren ver imágenes de toda esta parte, pueden verlas, conocer la Laguna del Diamante, un lugar muy lindo acá, El Soñado, eso está en los primeros videos, todos lugares muy lindos para conocer en esta zona entre Mendoza capital y Las Leñas. También en esos videos de este año les estuvimos mostrando Malargüe, así que hay muchísimo contenido de esta hermosa provincia. Decidido parar unos 45 kilómetros antes. Encontramos este punto en Overlander. Y si dijimos que íbamos a probar todo, vamos a probar la camioneta. Estamos probando la 4x4. Vamos con la baja porque no está muy lindo. Y bueno, como verán, es de noche. Pero tenía muchos comentarios este punto. Uy, se ve hermoso. La bajada está horrible, pero el lugar... Ya mañana de día les vamos a mostrar bien. Primera noche de vuelta a la vida de motorhome y ya vas a arrancar. Estoy muy feliz, necesitaba mucho y tenía muchas ganas de dormir en un lugar así en plena naturaleza y hay un cielo estrellado, así que voy a poner ya a grabar, a ver si puedo hacer un timelapse y espero tener batería en la cámara. Ya por las dudas ya puse a cargar la otra batería. Disfrutar de dormir en medio de la naturaleza tiene una alegría. Yo voy a prender la caldera porque va a estar helado esta noche. Vamos a prender la caldera, calefacción, modo temperatura. Bueno, ahí está la caldera. Le puse que no corte, se puede también poner un timer. 18 grados, debería arrancar.
Buenos días, cacuneros. Anoche tenemos que encontrarle la regulación a la caldera porque hemos pasado calor. La pusimos en 16 grados, me parece, pero prendió un montón durante toda la noche, así que hizo bastante calor. La vamos a tener que poner más baja la próxima. O para mí no hace falta prenderla a la noche, sino que... Porque a la noche nunca pasábamos frío, la verdad durmiendo. No. Entonces el tema es cuando te levantás y que está la casa fría, entonces si uno le pones temporizador como para que arranque ahí a ese horario, me parece que sería una muy buena opción. Hemos amanecido con un sol hermoso. Miren qué bonita ya se ve la montaña para acá. Tenemos una media horita de viaje hasta llegar a Las Leñas. Anoche decidimos parar ahí al lado de la ruta y hacer todo este tramo de día porque la verdad es que hacía mucho tiempo que no pasábamos por acá. Esta ruta la hicimos por allá a comienzos en febrero del 2020 para ser exactos. No existía ni la pandemia, imagínense. Bueno, por acá habíamos recorrido la Laguna de la Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, fuimos hasta Las Leñas, que por supuesto no había nieve, era verano. Nos fuimos a Valle Hermoso, así que dijimos, hagamos esta ruta de día para disfrutar de los paisajes, porque la verdad es que es muy linda. Y la verdad es que estoy muy feliz y muy motivada de poder venir a Las Leñas en invierno, porque para aquellos que no sepan, yo soy nacida en General Alvear, Mendoza, acá está a unas 4 horas aproximadamente, y bueno, acá todo el mundo hablaba de Las Leñas, Las Leñas, Las Leñas, y nunca conocí Las Leñas en invierno, entonces me pone muy feliz. Un destino que siempre tuve muchas ganas de poder venir un invierno, y finalmente acá estamos con nuestra casita para estrenarla. Y vamos a ver con qué nos encontramos esta temporada. Miren todos estos postes acá al lado de la ruta. Son para marcar la ruta y la altura de la nieve cuando nieva mucho, cosa que esta temporada no está pasando todavía. Pero miren qué hermosura que es este paisaje. Golden flames, silver vows, you hold me still, I don't know how. You're holier than I am, holier than I am. Y ahora sí, hemos llegado a Las Leñas. Allá se ve gente esquiando. Bueno, primero lo primero. Vamos a buscar un lugar para estacionar la jacuneta. Hay dos estacionamientos. Este, el número 1, que es para vehículos. Más para allá está el número 2, para motorhome. Está re bueno porque nos preguntó que por cuánto tiempo veníamos. Le dijimos que nos vamos a quedar varios días, pero en el motorhome, digamos, no es que nos vamos a hospedar en los hoteles acá. Y está re bueno saber que hay lugar para motorhome, porque en muchos lugares por ahí esto es difícil. Ya estamos estacionados. Los valores de estacionamiento para motorhome y para casilla es de 50.000 pesos por día. Y antes de arrancar, ya acá desde el estacionamiento, un desayuno bien nutritivo para el día intenso que se va a venir hoy. Disfrutando acá el solcito y necesitamos contarles algo que nos pasó recién que no lo podemos creer. Axel, si estás viendo esto, te mandamos un saludo. Chalureamos. O sea, estábamos entrando al estacionamiento, se nos aparece por la ventana de la camioneta: hola chicos, soy Axel. O sea, Axel, el cantante, celebra la vida. Podemos cantar un repertorio de canciones de Axel y nos dijo: no chicos, yo lo sigo. Vi todos los videos del casamiento, del motorhome, fue muy loco. Y fue como, no, nosotros queremos una foto con vos. Y nos hizo un regalo que está muy bueno, así que lo van a ver en los próximos videos. Miren qué copado. Es un panelcito solar que vamos a poder colgar en la mochila y sirve para cargar las cosas. Así que cuando vayamos a la montaña lo vamos a estar usando. Y nada, fue muy loco. O sea, nos sorprendió muchísimo la situación. Era como, no podíamos creerlo. Así que bueno, primera anécdota acá de Las Leñas. Mírame esta facha para ir a esquiar. ¿Qué tal? El otro día leí que nos preguntaban en el último video de YouTube qué marca de ropa usábamos, qué marca recomendábamos, y toda la ropa que ustedes nos ven usando la encuentran en la página de Scandinavian, que hay varias marcas. Hay Columbia, Mountain Hardwear,
Next, que tenemos un montón de cosas de Next, Sorel, entre un montón de marcas más, y la verdad es que hay mucha variedad. Hoy estamos de Next, de medias a casco, antiparra, completito. La remera, todo. Che, yo necesito salir de acá porque el calor que tengo con este coso de nieve. Estamos listos, que ya me agarró ansiedad. Tengo muchas ganas de estar en las montañas. Recién venía pensando, ¿cuándo fue la última vez que esquiamos? Hace 3 años atrás. Ah, en Chile. Sí, cuando nos íbamos para Chile, nos agarró el temporal, esquiamos ahí en Los Puquios, muy cerquita de Penitentes, y después en Chile esquiamos en Valle Nevado, ¿se llamaba? Valle Nevado. Uy, estoy desacostumbrado a la altura, lo que me está costando grabar A ver, mientras caminamos. 2.250 metros de altura. Estamos falta de costumbre. Bueno, ya tenemos nuestros pases. El pase por día para adultos en temporada alta, como es ahora, vale 150.000 pesos por persona. Si uno saca más días, es un poco más barato por día. Nosotros tenemos un pase por 3 días, lunes, martes y miércoles. Y ahora nos estamos yendo al rental a buscar los equipos. De todas maneras, acá les dejamos una tablita con los precios para que tengan el detalle. Ya estamos listos. Esta vez vamos a hacer deportes separados. Yo voy a volver a hacer esquí después de 15 años. Santi, sabes esquiar muy bien. No muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste esquiando cuando estabas en Estados Unidos? Como 4 meses. O sea, para el que no haya visto los videos anteriores, Santi estuvo hace 15 años atrás haciendo un work and travel, así que aprendió a esquiar allá. Yo sigo con el snow, que es lo que han visto que he hecho en todos estos años. Sigo siendo muy principiante, pero soy mejor que con el esquí. Así que vamos a disfrutar. Debo decir que igual para mí viene la parte más difícil de todas, que subirse, no, más que subirse es bajarse de la aerosilla. Bueno, la primera bajada estuvo espectacular para sacarse el óxido. Ahora vamos a cambiar de aerosilla, nos vamos a tomar el Poma y vamos a hacer esta pista. ¿Qué tal esa primera bajada? Primera bajada de la aerosilla, me caí. Es lo más difícil para hacer para mí con el snow, porque vas con el pie puesto en una sola fijación y tenés que bajarte de la aerosilla y salir muy bien. Bueno, nada, me cuesta, me va a llevar. Pero re bien la primera bajada. Cansada y que estoy calor que tengo. Y esto recién arranca. Che, que fachero que estoy con mis antiparras.
Y lo bueno de tener nuestro motorhome es que hacemos el parate al mediodía y lo venimos a almorzar. Bueno, si arrancamos así la primera mañana, después de 3 días no sé cómo vamos a quedar. Venía bajando en una, pero muy bien, venía muy contenta. Venía pisteando como un campeón. Exactamente, y en un momento... No sé ni qué pasó, pero caí con las 2 rodillas de lleno. Así que bueno, voy a aprovechar, me pongo un poquito de hielo porque se va a hacer alto huevo acá, ya vi la rodilla. Y estar bueno porque aprovechamos, venimos al baño. Hay, digamos, obviamente que para el que no conozca, hay servicios acá, hay sanitarios, hay lugares para comer y demás. Pero bueno, había mucha fila, el día está increíble. Hermoso. En este momento yo creo que es debe ser primera o segunda semana de vacaciones de Buenos Aires, entonces también hay muchos niños, mucha gente. Una paradita, recargamos energía. Un poco de hielo en la rodilla, comemos y seguimos. Bueno, estamos haciendo un pollito a la plancha, huevito duro, una ensaladita de tomate. La verdad que hace bien una paradita, porque por más que sea algo súper divertido, que uno lo está pasando bien, estás haciendo actividad física todo el tiempo, así que uno termina como bastante cansado. Por acá tenemos una picadita y de paso aprovecho a mostrarles que hemos renovado parte de la vajilla. Tenemos unos vasitos nuevos y tenemos estos platos que estoy fascinada. Los que teníamos antes fueron muy buenos, fueron unos platos enlosados que nos habían preguntado dónde los habíamos comprado, había sido por Mercado Libre. La verdad es que no se rayaban, no se rompían, estaban muy buenos, pero queríamos aprovechar a hacer un cambio y obviamente de algo que tuviera más o menos las mismas características, que no sea frágil, porque para la vida de motorhome eso es muy difícil. Y miren qué lindos que están los platos. Seguramente, si no les digo que son de melamina, no se dan cuenta, porque la verdad es que a simple vista parecen de porcelana, están muy buenos. Y también compramos estas compoteritas por acá, así que hemos renovado estas cositas de la vajilla. 널 바라보며 yeah. 하고 싶은 말 내가 너의 그늘이 돼줄게 언제나 편하게 기대도 돼 네가 원한다면 yeah. 내가 너의 곁에 Ya estamos de vuelta en la Jacuneta, hemos terminado este primer día de esquí y debo decir, como cada vez que vamos a la montaña, más allá de haber disfrutado muchísimo este día, de que estamos sanos y salvos, ilesos, hubo algunas caídas pero nada grave. Bueno, vos te caíste, te vi caerte una o dos. Me caí queriendo girar en un momento. O sea, como que vos ahora con el esquí no te caes. Y me caí mucho menos que con el snowboard. Todos los otros golpes creo que me los estoy llevando yo con el snowboard. Va a estar más dolorida que yo, seguro. Pero mire, vino muy bien la paradita que hicimos al mediodía para recuperar energía. Así que vamos a acomodarnos un poquito y salir a dar una vuelta por todo lo que es el complejo hotelero para mostrarles un poco más de las leñas. Y ahí tenemos nuestra casita estacionada donde vamos a pasar los próximos 3 días. Estoy muy feliz de estar acá conociendo este famosísimo destino que tiene Argentina, uno de los centros de esquí más importante. Y para aquellos que no viajen en motorhome como hacemos nosotros, si deciden venir en vehículo, bueno, tienen que hacer la misma ruta que hemos hecho nosotros. O bien, para aquellos que viajen en avión, lo más fácil es llegar a la ciudad de Mendoza, aprovechar, yo diría, ahí hacerte un paseo por alguna bodega y demás, y después de ahí alquilar o un traslado hasta acá a Las Leñas, o bien alquilar un auto y venirse para acá. Cuando nosotros llegamos esta mañana nos mandaron acá al estacionamiento número 2, que es para las personas que no se alojan en los hoteles, y el 1 es para todas las personas que se alojan acá en el complejo. Miren la cantidad de opciones que hay para venir a alojarse acá. Nosotros deberíamos ir a este. Hotel Aries. ¿Serán todos arianos como nosotros? No lo sé. La intensidad que debe tener el hotel. Para que sepan ahí respecto al estacionamiento, el parking para autos y camionetas es de 20.000, mientras que motorhome y casillas rodantes 50.000 el día.
Y mientras dábamos una vuelta por acá, nos pusimos a ver los precios de los alojamientos, que si bien nosotros dormimos en nuestro motorhome, sabemos que muchos de ustedes que no vienen en motorhome y buscan un hotel, les interesa saber los precios de los lugares. Hay varias opciones por acá. Una curiosidad es que los nombres de los hoteles tienen nombres de signos del zodíaco. Aries, Virgo, Escorpio, Géminis, entre otros. Hay algunos departamentos y apartments. Y por otro lado hay un hostel de Las Leñas que, por ejemplo, estuvimos viendo ahí en la página oficial, los valores del hostel eran de 40.000 pesos por persona por noche. Y después, por ejemplo, vimos departamentos desde $180 por noche, un departamento para 4 personas, hasta $300, $400 por noche, dependiendo el departamento. Por ejemplo, en el Hotel Virgo, que se podían consultar los precios ahí desde el Instagram, vimos que los precios, no sé si es puntualmente porque justo busqué para esta noche o si son los precios así siempre, arrancan a partir de 800.000 pesos, de ahí para arriba para 2 personas solo por una noche. Nosotros dormimos en la jungla. Pero les vamos a compartir un dato para que puedan ahorrar en alojamiento o hasta inclusive hospedarse sin pagar. Si tenés millas BBVA, las puedes canjear por vuelos, alojamientos y experiencias. ¿Cómo funciona? Por cada dólar o su equivalente en pesos que gastes con tu tarjeta de crédito del BBVA, acumulás una milla. Es decir, $1, una milla. Y después esas millas las puedes usar para tu próximo viaje. Y atenti con este dato. En el caso de los vuelos, inclusive las millas las puedes usar para pagar la totalidad del pasaje, es decir, también incluidas las tasas y los impuestos. Así que si sos cliente BBVA, fíjate si estás adherido al programa de millas BBVA y aprovecha que todas las compras con tu tarjeta de crédito BBVA suman millas para tu próximo viaje. Y como pueden ver, por ahí están los hoteles, ahí tenemos Piscis, este acá era Scorpio y todo está súper cerca, entonces estás al lado del centro de esquí, también tenés locales para comprar indumentaria, alquilar equipos, lugares para comer, drugstore. Deberíamos ir a comprar vos y yo. Sí, por lo menos agua. A ver si encontramos. ¿Querés contar qué nos pasó con el agua? Y tenemos el motorhome nuevo, entonces la manguera tiene un gusto a plástico y el agua está intomable, así que quiero comprar agua. Hay farmacia también y vamos a ver. No encontramos la puerta. Hay chocolates Mamushka y acá sí. Vamos a comprar un poco de Hola. agua. ¿Algo más? No. No, eso solo. ¿Cuánto es? Hogar, dulce hogar. Como siempre nosotros decimos, estos destinos a los que uno suele venir de vacaciones, en nuestro caso es un lugar en el que vamos a estar viviendo circunstancialmente unos 3-4 días, aprovechando obviamente a disfrutar de lo que ofrece este lugar, pero nuestra vida sigue, así que hay que sentarse a trabajar para poder seguir viajando. Yo creo que voy a trabajar un rato y me voy a caer dormido acá al piso. Lo cansado que estoy. Este tenía gusto Sí, de antes. ese es con manguera. Así que nos vamos a sentar a trabajar un rato. Yo voy a mostrar esto. Nosotros les pedimos a los chicos de Silfred que nos añadan este pedacito de mesa, lo cual nos queda súper cómodo para apoyar el mate y lo que haga falta y nosotros poder tener acá comodidad a la hora de armar las computadoras. Así que nos vamos a trabajar un rato, gente. Y para terminar un hermoso día, voy a hacer un guiso de lentejas que con este frío, acá en este lugar, es una noche ideal. We just met the other day. I saw your smile from far away. I came right up to you. Guisito terminado, le pusimos un poquito de crema de leche y queso rallado. Estos cuerpitos están reventados. Vamos a comer y a dormir, que todavía queda mucho por hacer acá en Las Leñas. Vamos a descansar. Buen día, hemos arrancado el segundo día acá en Las Leñas. Anoche hizo frío. Nos levantamos con el Sky View congelado, pero la verdad que adentro del motorhome, como siempre, súper aislado, no pasamos nada de frío. Son las 9:30 de la mañana, nos estamos acomodando para arrancar el segundo día de esquí.
Ya estamos listos, miren, hace otro hermoso día de sol. Lo bueno es que alquilando los equipos ahí en el rental de Las Leñas tiene un guardaequipos, entonces puedes dejar todo ahí para no llevártelo al hotel, o en nuestro caso nos vino muy bien porque si no en el motorhome no hubiésemos tenido dónde meterlas. Así que nos vamos a buscar la tabla y los esquí y nos vamos para la montaña. In silence or in screaming noise, we're meant to be, there ain't no choice. Y ya estamos listos para ir a disfrutar de un nuevo día de esquí. El día está increíble, las vistas se ven preciosas. Vamos a ir a un sector de la montaña que ayer no estuvimos, así que nada, muy animados por el segundo día. Vamos a disfrutar de un nuevo día. Ya puedo dar mi día como ganado. Me bajé de la primera rosilla sin caerme. Muy bien, mi amor. Ya gané. Bueno, el día de ayer estuvimos haciendo la telesilla de abajo que se llama Venus y esta en la que estamos ahora, Neptuno, haciendo todas estas pistas que se ven acá, y nos habíamos quedado con ganas de subir a una más que se ve tremenda, la aerosilla que se llama Marte. Cuando llegamos, porque ya nos habíamos... Primero, todo el día te lleva para sacarte el óxido que tenés de volverte a hacerte amigo del esquí, de la tabla, toda esa historia. Bueno, ya cuando uno está ahí un poquito más entrado en calor, no llegamos a alcanzar la telesilla porque ya había cerrado. Cierra a las 4 de la tarde, la de más arriba. Así que ahora vamos para allá. Vamos a conocer una nueva parte. Ya estamos en la telesilla Marte, que es la última aerosilla que llega. Al punto más alto de todo el centro de esquí. Estamos ansiosos por ver las vistas desde allá arriba. Cuando estemos allá les vamos a decir a qué altura estamos, pero es hermoso. Estás acá metido en un valle, en el corazón de la montaña. Qué linda es la montaña, qué linda es la cordillera. Qué linda es nuestra Argentina. Tardamos casi 50 minutos en llegar hasta la cima, simplemente con los medios de elevación, y ya les digo la altura. Estamos a 3.400 metros de altitud, o sea que hemos subido 1.200 metros de altura. Vamos a disfrutar de las vistas. La bajada van a estar tremenda, miren, ahí hay un mapita. Nosotros ahora vamos a bajar por la pista Júpiter y después vamos a ir a Apolo, creo, no sé. Bueno, ya veremos. Miren qué belleza esta parte de la montaña. Estamos bien metidos acá arriba. Me hace acordar a los picos del Catedral. Nos tuvimos que separar. Yo bajé por una pista y Caro viene por otra, así que la estoy esperando acá. Nos separamos porque yo bajé por una pista que tenía todo un caminito del snowcat, de la máquina de nieve, y cuando hay poca pendiente es re difícil bajar con el snowboard. Con el esquí es más fácil porque te ayudas con los palitos. Entonces yo bajé por ahí y Caro volvió y bajó por otra pista, así que ya nos reencontraremos acá para continuar por esta pista, que miren qué hermosura. Estoy agotadísima. La cantidad de veces que me caí no se os puedo contar. Para aquellos que tengan ganas de practicar este deporte por primera vez, ya sea esquí o snowboard, anímense, sepan y vengan mentalizados que se van a caer muchas veces hasta agarrarle la mano. Pero bueno, es como todo en la vida, esas cosas que no vas a ser bueno de un segundo para el otro. Un tropezón no es caída, hay que seguir intentando. Santi se fue a esquiar de nuevo arriba y yo estoy subiendo de nuevo para tirarme una vez más por esta pista de acá abajo. Miren, ese que va ahí es Santi. Ah, lo perdí. ¡Salud! ¿Estás cansada? Necesito una cama. Ayer el parate que hicimos al mediodía me vino muy bien. Espero que ahora también, porque estoy
rota, ya no me podía levantar más. Miren qué belleza, vamos a almorzar con esta vista. Ayer cuando estábamos llegando al motorhome pasó un chico en un cuatriciclo y nos saludó, no sabíamos quién era, y era Faustino, el dueño de acá, un seguidor, así que nos ha invitado a almorzar y después se lo vamos a mostrar los precios, que son más o menos los mismos en todos los restaurantes que hay para comer. Les vamos a contar los precios de Innsbruck. Por ejemplo, un tostado de jamón y queso, 9.100 pesos, unas papas fritas, 14.000 pesos, una hamburguesa completa, 21.000, un lomito, 25, una cerveza entre 5.200 y 7.000 pesos, un agua 3.500 pesos y también hay opciones si no quiere venir a desayunar o merendar, 2 medialunas más, una infusión a elección y un jugo de naranja, 10.500 pesos. Pero sin duda que lo mejor es la vista, miren qué belleza. Vamos a recargar energías con este tremendo lomo y una cervecita. Salud, mi amor. Salud. Lo rápido que estuvo, pensamos que como estaba tan lleno, íbamos a tener que esperar un montón. Hace 5 minutos pasaron. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. Bueno, son las 4 de la tarde y desde acá, desde el punto más alto de las leñas, vamos a hacer la última bajada. La vista que hay de acá, yo no sé si se llega, la que hay es mucho viento, no sé si se llega a apreciar, pero es una belleza. Alucinante. Nos vamos con la última bajada. So I picked up the pace and now I'm in the race. Give me some space. I'm a movement and I ain't losing. Gonna go, 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 go. Like a bullet, won't take no. You should know, no. I'm about to. El cansancio que tenemos, lo hablo por mí. Yo seguía acumulando golpes y golpes y golpes. Y encima lo que tiene el snowboard, que vos tenés dos maneras de levantarte de la tabla. Una, te pones de espalda, mirando la montaña, y de espalda donde tenés que bajar. Entonces vos te levantás y te tenés que girar. Ese giro a mí todavía me cuesta un montón. Así que por favor no se rían todos los expertos en snowboard. Y la otra manera es sentado en el piso con la tabla, agarrás la tabla con una mano y con esta otra mano te levantás. Llega un momento en que no tenés más fuerza para levantarte. Entonces me duele la mano de hacer fuerza para levantarme, de golpes que me he dado. Así que me duele absolutamente todo. Pero nada mejor. Estás chivada, te has transpirado, mira. Nada mejor que llegar a tu casa. Ya prendimos la caldera que tiene salida en el living, baño. Entonces el baño va a estar calentito. Y bueno, y a disfrutar de una de las cosas que más nos va a cambiar nuestro día a día acá, que es tener el baño separado. Nosotros abrimos acá. ¡Chan! Y tenemos la ducha acá. Hubo gente que cuando preguntó en el otro video de la organización que dónde poníamos la ropa sucia, ahí, en el baño. Así que hay que sacar eso y una palita y la escoba. Me cansé de agacharme después de 5 años batiendo agachadita, así que compramos una grande. Bueno, a pegarse un bañazo de agua caliente. Ya estamos acá para cenar. Lo que sobró ayer del guiso de lentejas, que estaba súper rico, con un poco de arroz, que está delicioso. Lo reinventamos. Guiso de lenteja pasó a guiso de arroz. Estuvimos trabajando hasta recién y ahora comiendo. Quiero que me cuentes qué tal tu experiencia con la nueva ducha. La amé. Es una ducha de un baño, de cualquier departamento. No. Excelente. Para mí tiene un solo problema y es que es tan cómoda que no querés salir. O sea, el problema es que siento que no nos van a alcanzar los litros de agua que tenemos, porque de verdad que igual eso nunca había sido un pesar en los otros motorhomes. Siempre, la verdad es que las duchas a nosotros nos gustaban mucho, pero ahora es otro nivel. El hecho de no tener que estar secando el baño después de bañarte, no tener que sacar cosas, va a ser algo que nos va a cambiar sin dudas nuestros días. Así que estamos muy felices con ese cambio en el motorhome. Vamos a comer algo y a descansar, que mañana se viene el último día de esquí acá en Las Leñas. Miren lo que es esto. Miren cómo está. Para este lado también, miren el frío que hace hoy. ¡Wow! Miren qué nevada. Parece que está saliendo el sol, así que yo creo que vamos a tener un día fabuloso.
fabuloso. De todos modos, sigue nevando. No sé si se llega a apreciar en la cámara. We danced glass walls, your pride. Bueno, primer nevada, noche bajo cero y el agua espectacular, así que probada la jacuneta para temperaturas extremas. Y así nos despide Las Leñas, el último día. Nieve. No podían faltar con esta nieve unos panqueques, cafecito. ¿Qué tal la última mañana? Un lujazo mirar así por la ventana, está saliendo el sol, ver todo blanco, así que un éxito. Y miren por este lado cómo se ve la montaña. Así que vamos a desayunar y aprovechar a disfrutar de esta nieve recién caída. Lost in your eyes, longing to belong. And it felt like California. Y antes de ir a esquiar, nos vinimos a dar una vueltita por acá a la mañana que está divino con el solcito. Y de paso a contarles los precios que nos faltaba contarles. Por ejemplo, si quieren alquilar indumentaria acá, que está ahí atrás en ese domo, el equipo completo de campera, pantalón, botas y guantes cuesta 45.000 pesos para adultos y 35.000 pesos para niños. Y acá atrás, justo por donde estoy pasando, está el rental de los equipos. Les vamos a dejar una tabla acá para que vean, porque hay diferentes precios en función de cuántos días vayas a alquilarlos, como así también en las calidades, si querés algo de más tope de gama o algo más clásico. Los equipos que hemos estado usando nosotros han sido los de la línea Sport y la verdad es que para nosotros han estado súper bien. Y aunque no vengan a esquiar o a hacer snowboard, pueden venir a esta parte que es en la base del cerro, que hay un montón de familias acá jugando, disfrutando de la nieve. Ayer habían unos nenes armando muñequitos, haciendo culipatín y demás, así que también pueden disfrutar acá. Lost in your eyes, longing to belong. And it felt like California. Here we come. Here we come. Ayer, después de que terminamos de esquiar, cargamos agua, nos duchamos y nos vinimos a este punto, a unos 10 kilómetros más al sur del centro de esquí de Las Leñas. La verdad es que hemos pasado unos días fabulosos, nos encantó y nos vinimos a dormir acá al medio de la naturaleza, esos lugares que nos gustan a nosotros. Recientemente acabamos de terminar de grabar el Van Tour, que seguramente ustedes lo deben haber visto el domingo anterior, pero si aún no lo vieron, los invitamos a que lo hagan porque les mostramos con lujo de detalles todo el recorrido por nuestra nueva casita, con la previa de la nevada que ya nos agarró hace un ratito. Se va a venir una nevada y un frío. El frío ya está haciendo. Esta mañana estábamos congelados grabando el Van Tour. Nos vamos a quedar acá con la nevada. ¿Por qué no contás que sos vos la que se quiere quedar acá? Es linda la nieve. Bueno, nos vamos a quedar acá entonces a ver la nieve. Vamos a almorzar algo y trabajar, a editar los contenidos que ustedes disfrutan en las diferentes redes sociales. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal, activen la campanita, que subimos videos todas las semanas. Los invitamos a que nos sigan en Instagram, en Facebook, en TikTok. Así ven todo el contenido que compartimos. We were driving right into the sun, and summer was round the corner.